La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Obviamente los que nos empiezan a escuchar ahora, ¿no? Si ya están escuchando a Alejandro Gabar, bienvenidos a Radio Uruguay, no es necesario. Pero somos cariñosos en La Máquina de Pensar y no nos importa decir una y otra vez bienvenidos a este programa. Estamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión, va controlando esta Máquina de Pensar, en una semana, amigos, que viene surtida y básicamente por el tema de la Feria del Libro, que ya está, ¿no? Ya está, se inauguró ayer y hoy es el primer día. Quiero decirles, amigos, también que tengo el placer a las 21 horas de invitarlos a presentar a la presentación de la novela Pensión de Animales y la novela El Inglés de Martín Bentancor. Esto va a ocurrir en la Feria del Libro, ahí en el entrepiso, en la parte del Salón Rojo, a partir de las 21 horas. El aviso llega medio tarde, pero más vale tarde que nunca, y aquellos que quieran, bueno, conversar y ver de qué tratan estas dos novelas, se pueden acercar ahí y podemos conversar. Ahora, amigos, le estamos llamando a Maldonado para hablar con el poeta, el escritor, el narrador Ignacio Fernández de Palleja. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo estás, Silva? ¿Todo bien? Todo bien, Palleja, todo bien. Palleja, Fernández de Palleja es profesor de literatura, ¿no? ¿Sos profesor de literatura? Sí, el título dice eso, pero realmente doy clases de español y de portugués, aunque, bueno, meto la literatura por todas partes. Muy bien, siempre se está escribiendo. Poeta, narrador, periodista cultural, supiste estar en aquella revista llamada Iscariote con Damián González Bertolino, recuerdo, ¿no? Es cierto, fui empleado de tal revista, fui sometido a algunas comisiones que no quería hacer nadie y me mandaban de corresponsal a Brasil, cosas de esas que no quería hacer. Era la mano de obra desocupada que ahí Damián González Bertolino mandaba. Pero no, era una revista digo porque era chica, pero era muy interesante. Yo tuve un par de números que Damián nos había acercado en su momento y era realmente tenía mucha sustancia, ¿no? O sea, sí, formalmente no parecía una gran revista porque era un papel de diario, pero estaba muy bien hecha y nada. Ahora Fernández de Palleja abandonó el periodismo cultural y se dedica al relajo. Es cierto, bueno, al relajo en realidad me dediqué en ese libro que lleva ese título. Se llama, sí, al relajo me refiero al libro de cuentos que se llama Relajo, que fue editado por Montesinos, ¿sabes? Por editorial Trópico Sur, ¿no? Trópico Sur. Coincidentemente, en realidad, aunque, voy a hablar hasta en contra de mí mismo porque en realidad escribo otras cosas, pero mañana se presenta el libro, esta antología de cuentos que se llama Erótica, de Estuario, donde figura un cuento justamente erótico firmado por quien habla. Así que bueno, podría decir que sí, que me he introducido un poco en esa línea narrativa. Digamos que si fuera budista, un hombre relajado en todo sentido, ¿no? Fernández de Palleja, y el cuento que incluiste en Erótica, que es un libro de cuentos con ese tema, ¿no? El tema del erotismo, ¿es alguno de estos que estaban ya incluidos en Relajo, no? No, ese cuento está inédito, el cuento se llama Contacto y está basado en el relato de una funcionaria compañera mía de trabajo que en determinado momento empezó a evocar algunas hazañas de su pasado que tienen que ver con una camioneta, un amante y una ruta nacional y bueno, y algo que vio. Que no puedo adelantar más porque quemo el cuento. No, está bien. En Relajo, en este libro de cuentos que se llama Relajo, que está editado por Trópico Sur, hay cuatro cuentos largos, donde quizás lo único que podían, digamos, como una línea, una afinidad entre los cuatro cuentos sería la metamorfosis. En algún momento alguien se cambia y hay cambios muy radicales. Sí, lo que sucede, bueno, jugué con el tema ese del otro, de estar en el lugar del otro o la otra, de vivir todas las vidas, ¿no? Que es un poco me imagino que la fantasía que puede llegar a tener cualquier escritor, el tema de vivir... Y cualquier lector también, ¿no? Y cualquier lector, claro, bueno, uno evidentemente fue lector primero y sigue siendo, ¿no? El interés ese de vivir, de meterse en la piel de otros que no son uno, de vivir aventuras, de vivir cosas... que bueno, que en su vida normal uno no vive y bueno, y de alguna manera también explorar en la sensibilidad de esos otros que a veces
que a veces no consideramos, o en posiciones que tampoco son las más habituales, digamos, ¿no? Bueno, para digamos, no quedarnos tanto en lo abstracto, vayamos a lo concreto. Aquí en Relajo, por ejemplo, hay un señor que, como le pasó a el protagonista de La Metamorfosis de Kafka, un día se despierta, pero no se ve convertido en un insecto, como le pasó al protagonista de Kafka, sino que este señor se despierta un día y se ve convertido en una morocha exultante de ojos verdes. Es cierto, sí. Bueno, ese cuento en realidad tuvo su origen en un momento en que había unas tensiones donde había una muchacha que había sufrido alguna discriminación por su color de piel, y yo me puse a jugar un poco con la idea y lo mezclé con Kafka ahí, y salió la idea esa de que un tipo por lo demás bastante básico, un loco chofer de ómnibus, que de pronto un día se despierta convertido en mujer y negra. Que es algo que, digamos, que dentro de la escala de valoraciones de nuestra sociedad, hay que admitirlo, es una sociedad que... Sí, pero es una mujer de piel negra, obviamente, pero es cultural también, ¿no? O sea, no es una chica normal. Esta mujer tiene un cuerpo extraordinario. Este hombre, comienza así el cuento. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Oscar Quintana se despertó convertido en una mujer. Con esa primera frase todo el mundo se va a enganchar porque a ver qué es lo que ocurrió, y aparte obviamente sale la referencia, la paródica a Kafka, ¿no? No, y después claro, el cuento en realidad es el relato de las dificultades que él que va a sufrir a partir de no ser más él, ser ella, de no tener de perder su identidad, de que no lo reconozcan, de perder el laburo, de tener que conseguirse una nueva vida de pronto, sin documentos, sin nada. Digamos que de alguna manera también jugué con el tema ese del personaje que está marginado de la sociedad, ¿no? En este caso, digo, siguiendo un poco lo que decís vos, ¿no? De que escribís, o todos los que escriben quieren de alguna forma vivir otra realidad, otro mundo, otra experiencia. A veces no son experiencias lindas, pero son experiencias, como son literarias, de literatura, que no tienen, digamos, trascendencia en la realidad, ¿no? A veces se producen cosas horribles, pero son literatura, ficción. Como que es la posibilidad que tenemos de experimentar otra cosa, ser otros. En este caso, este hombre experimenta ser otra. Sí, claro, lo que pasa es que justamente estaba llevando la otredad a un extremo un poco más forzado de lo que quizá habitualmente se hace, ¿no? Porque justamente el tema, yo qué sé, situarse en la piel o dentro de la piel de una mujer es algo que yo por lo menos lo considero como un ejercicio como para intentar comprender al más del 50% de la población y gran parte de la gente con la que uno convive, ¿no? Y intentar entender, ponerse en ese lugar, saber qué es lo que sienten. De hecho tuve que hacer averiguaciones. Bueno, para la parte fisiológica, ¿no? Aparte, si simplemente esta mujer, este hombre convertido en mujer, tiene que vestirse, y claro, tiene la ropa de hombre, ¿no? Que no le entra, que le sobra. Hay una cuestión con la Barboleta que a mí me parece un cuento muy bueno, que por lo menos a mí como lector me quedé con las ganas de seguir, digamos. Ese cuento parece que está como terminado, pero podía haber seguido, porque ella termina yéndose a Brasil y empieza a vivir unas aventuras sorprendentes, digamos, ¿no? Y como que se corta, se termina. Sí, se terminó la historia en el momento en que el personaje se da cuenta de algo, libera algo, suelta algo. Es como que en algún momento pensé que eso podía llegar a ser una narración de más aliento. Sí, parece que sí, pareciera que sí. Pero como que sentí que el cierre iba por ahí y ahí se quedó. ¿Quién sabe? Capaz que en una de esas, si la prensa me presiona, me veo forzado. Claro, la prensa cultural por lo menos está presionando desde acá, ¿no? Porque ese cuento realmente me parece que tiene mucho vuelo, y que me sorprendió porque hay una osadía, digamos, en estos cuentos, que es hacer cambios fantásticos sin dar mucha explicación, ¿no? Que es como lo hacía Kafka también, ¿no? Digamos, es una experiencia que hemos vivido, que es simplemente las cosas son así porque sí. Alguien se despertó en una mujer. Sin embargo, vos en este cuento de la Barboleta ponés un texto, ¿no? Un texto de los registros akáshicos, algo así, ¿no? Sí, claro. Para tratar de explicar ese destino tan extraño. Sí,
bueno, también uno anduvo investigando. No voy a revelar mis fuentes ni decir a qué métodos me sometí para hacer esa investigación, pero hay un trabajo de fondo atrás de eso. No. Si fueras un actor de la escuela de Robert De Niro, diría que bueno, que te pasaste un par de días en el motel disfrazado con una carterita y con un conjunto Adidas, un conjunto de jogging, porque no sabían los números que le cabían a ella. Y si quisieras quemar un poco más el argumento del cuento, dirías que me pasé algunos días con la carterita en la calle también. Bueno, eso es parte del desarrollo del cuento que, reitero, comienza con una cuestión muy, pero muy realista. Digo, lo único que cambia es la mujer, es decir, un hombre convertido en mujer, pero después hay una muy buena descripción para mí del lugar, del barrio, ¿no? De cómo funciona el barrio, un barrio que uno se imagina de Maldonado, digamos, periférico, ¿no? Un barrio periférico. Originalmente, ¿sabés que no era un barrio periférico? Originalmente, cuando yo estaba escribiendo eso, me imaginaba a mí, que me hubiera sucedido a mí en un apartamentito en el cual viví durante unos meses, que estaba situado al fondo de la calle Ipiranga, que, bueno, tiene que ver con Brasil, evidentemente. Claro. Era un apartamentito muy chiquito, entonces yo me imaginaba hay una escena donde viene un compañero de trabajo a buscarlo, entonces yo me imaginaba que el tipo como que golpeaba la ventana ahí y el otro se escondía, la escena se desarrollaba ahí, y en ese caso no era periférico, era un barrio, incluso un barrio bastante céntrico, si bien no se trataba de un lugar. Bueno, pero cuando viene la noche empiezan a aparecer otras caras, ¿no? Y ella se empieza a perseguir también, ¿no? Ahí está la indefensión de la mujer también, ¿no? Frente a los piropos, frente a algunas cosas que si es en plena al mediodía, plena luz del día, significa una cosa, un piropo, pero si es de noche y se entrevisten tres tipos desde la sombra, significa otra. Sí, viste que está todo este tema del piropo asociado al acoso callejero, y es real que las mujeres desde muy niñas, desde chiquilinas de 12, 13 años, son sometidas a unas mansalvas verbales, a griteríos, a groserías de todo tipo, o sea que digamos exceden ampliamente el concepto de lo que pensábamos que era un piropo, ¿no? Digamos que sí. Y realmente pasan miedo, te lo digo porque me han comentado alumnas que son gurisas chicas que tienen de pronto, no sé, 12, 13, 14 años, 15, que desde muy niñas hay tipos que les gritan cosas por la calle y andan asustadas, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿no? La apropiación del espacio público que puede hacer uno como hombre y el que hace una mujer, ¿no? También uno piensa, por lo menos yo lo pensé cuando leía el cuento, también el tema de la inseguridad ciudadana que hace que parezca todo mucho más fiero, digamos, esa sensación de lo que es, porque a ella en concreto no le pasa nada, ¿no? Pero ella en un momento reacciona mal, porque cree en su mente de que van a pasar miles de cosas, la van a atacar. Hay otro cuento, el que arranca el libro, que se llama Cambio de Vida, y que también ahí sí que no se da ninguna explicación, ¿no? Es alguien que se despierta también y aparece en el cuerpo de un amigo, casado con otra muchacha. Sí. Bueno, también, yo que sé, la sensación esa de qué pasaría si yo viviera la vida de fulanito, ¿no? Claro. Y la otra muchacha, por ejemplo, cuando van a tener relaciones, a hacer el amor, descubre enseguida que no es el mismo. ¿Vos sí que se da cuenta? No, y ella dice en un momento que no se da que lo ve diferente, lo ve distinto, pero que le gusta más así, distinto. Y bueno, lo que pasa es que estaba yo metido ahí. Era por eso que le gustaba. Bueno, pero ahí son cambios radicales. Por eso digo, yo te escucho hablar ahora, estamos hablando, digamos, un plan muy políticamente correcto de los insultos o de los piropos que hay en la calle, pero este libro en sí no tiene nada de políticamente correcto, ¿no? Ahí se nombran las cosas al pan pan y al vino vino, y esos cambios a veces orgánicos, fisiológicos también se describen. Y claro, porque tenía que tener determinado realismo, ¿no? Lo fantástico digamos, puede haber un elemento fantástico, puede haber un elemento, una distorsión de la realidad, pero la literatura en realidad, por lo menos a mí la literatura que me ha interesado, si bien de pronto parece fantástica o extraordinaria, en realidad está diciéndote la realidad tal cual es, ¿no? Y en la realidad tal cual es hay violencia, hay cosas que se llaman de determinado nombre, hay un montón de elementos que están ahí y que si vos no los ponés no te lo creen, ¿no? Y no tiene gracia, ¿no?
si no están las tripas de la cosa, si los personajes no hablan como hablan, no te lo creen, básicamente, ¿no? Digamos que si el personaje tiene que decir, por ejemplo, que hay un determinado momento en La Barboleta que un personaje cuenta que cuando era más joven con sus amigos decía que si fuera mujer sería putaza, cierro comillas, ¿no? Sí. O si fuera mujer, me gustan tanto las mujeres que sería lesbiana. Eso que aparte es un lugar común y bastante tosco que todos hemos escuchado mil veces. Bastante tosco, lo vamos a decir la verdad. Bastante tosco. De rajón, pero bueno, es así, ¿no? La gente habla a veces así en los bares, en los boliches, ¿no? Son conversaciones entre hombres, digamos, ¿no? Pero no te creen el personaje si vos no lo haces hablar como un personaje así habla, ¿no? Porque no era un académico ni un tipo que andaba citando filósofos, era un loco que trabajaba de chofer de ómnibus, que había trabajado de verdulero, creo, no me acuerdo de qué trabajó, pero digamos un tipo sin mucha formación de ningún tipo, medio llevado por las circunstancias, ¿no? Sí. No hay, y aparte con una historia previa anterior, en el caso de La Barboleta, porque este hombre estaba separado de su mujer y tiene su hija. Aparece el Facebook también ahí, aparece una serie de cosas que le dan un aura de realismo que una vez que uno acepta que es un hombre que se convirtió en mujer sin saber nada, ahí está el tema de cómo empezar ir a un almacén, por ejemplo, es una aventura, ¿no? O ir a comprarse unos championes o unos zapatos es otra aventura, porque él no tiene todo eso ese conocimiento que tienen las mujeres a veces para comprar, en fin, para manejarse. Nada, relajo. Fernández de Palleja, una última pregunta, me queda un minuto. ¿Tiene algo que ver tu actividad poética con esto, con estas narraciones, con estos cuentos, o ves que son dos cosas que no tienen nada que ver? Y mira, en realidad yo soy el mismo, en realidad produzco cosas que, digamos, hay la cuestión, la preocupación por el tema de género, de las vidas de los otros, del sexo, ese tipo de cosas están en mis intentos de poesía, pero he escrito otras cosas también, ¿no? De hecho hay algunos que hablan más hay un librito que se llama Poemas Lingües, que ronda más bien el tema del lenguaje. Hay otro que se llama Poemas de un Peugeot rojo y una carretera quieta, que en realidad es un libro más paisajístico y de viaje. Hablamos de ese libro, hablamos acá en La Máquina de Pensar con vos. Sí, el año pasado, hace 2 años creo, ¿no? El Peugeot rojo, sí, me acuerdo claramente. Ignacio Fernández de Palleja, hay que decir también que Ignacio Fernández en un momento ganó el primer premio de él, te cuento qué, pero se me terminó el tiempo. Fernández de Palleja, Relajo se llama este libro de cuentos, son 4 cuentos, hay 2 largos muy, muy interesantes, y está por el Trópico Sur, nada más. Y nada más, sí, aparentemente se conseguiría en Montevideo, bueno. Creo que en la librería de La Nacional y quizá en alguna otra, así que no sé si quedan ejemplares o qué, porque estoy un poco desligado de la venta, digamos. Perfecto, sí, usted siguiendo el tema del relajo se desligó. Hay que decirles que a los que les interese este libro de cuentos pueden escribirnos a nosotros, la máquina de pensar @dinet, que los vamos a poner en contacto con el editor. Esto es todo, te mando un abrazo, Ignacio, a la gente de Paysandú, a la gente de Maldonado, estoy bien yo. Sí, a los de Paysandú también. Ya que estamos también. Dale, un abrazo. Bueno, un abrazo, muchas gracias por llamar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a recibir aquí en La Máquina de Pensar a la profesora Alma Bolón. Ella es profesora titular de literatura francesa en la Facultad de Humanidades y Ciencias y es profesora también en la carrera de traductorado y en la Facultad de Derecho. ¿Cómo andás, Alma? Así es. Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Alma, publicaste Pobres Palabras, El olvido del lenguaje, son ensayos discursivos sobre el decir, y publicaste también Onetti en la calle, que creo que viniste a hablar acá, ¿no? La Máquina de Pensar. Sí, claro que sí, hace unos 2009. 2009, sí, en Amuleto. Claro, el año de Onetti, sí, 100 años del nacimiento de Onetti, sí. Y escribís en Brecha habitualmente, y ahora publicaste este libro llamado Onetti francés, Estudios de Lengua y Literatura y Civilización Francesa en Onetti. Se trata de un libro, lo decíamos en la Gacetilla nosotros, editados por la Universidad de la República, Biblioteca Plural, por la CSIC, ¿no? Es un proyecto de la CSIC. Sí, es un proyecto de investigación, ¿no?
Es un proyecto de investigación que fue financiado por la Universidad de la República y que concluye o que tiene como una etapa ya concluida este trabajo. En este trabajo que está publicado, te digo, no sé si nos podés contar, Biblioteca Plural sería una colección de libros de proyectos de la CSIC. Sí, ¿no? En colección plural se especializa justamente en la publicación de investigaciones de docentes de la universidad. Y arranca con tu libro, porque acá dice presentación, ¿no? De la ¿es anterior? Sí, ¿Es anterior? sí. Ajá. Sí, sí. Porque vi que decía presentación de la colección Biblioteca siempre. Plural. Ah, siempre Eso aparece. Es una introducción. Un speech de Rodrigo Aracena. Sí. 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 Y Onetti francés, digo, el estudio tuyo, la idea de investigar, es, yo lo decía, es esa suerte de antropofagia cultural que puede tener Onetti con el mundo francés, ¿no? Sí. O sea, Onetti pertenecía a un Uruguay que era muy afrancesado, ¿no? Uruguay era de los países más afrancesados del mundo, digamos, hasta los 40, 45, lo hemos hablado con Superbiel hace un par de semanas, que nosotros no tenemos ni idea de lo importante que era Francia acá en este país. Sí, así es. Sin embargo, a pesar de la importancia que tuvo Francia en nuestra historia y en nuestra cultura, en nuestro propio idioma y en nuestra propia literatura, a pesar de todo eso, a Onetti no se lo vinculaba demasiado con el mundo francófono, ni con la francofilia, ni con Francia, sino que más bien se lo vinculó siempre con lo anglosajón, ya sea con la literatura, ¿no? Por su vínculo con Faulkner, o por su trabajo de traductor, como de la lengua inglesa, o por su propio trabajo en Reuters, ¿no? En la agencia de noticias. Entonces, siempre Onetti estuvo asociado con el mundo anglosajón, y en la lengua y la literatura anglosajona. Y a mí me empezó a llamar la atención encontrar una serie de rastros o de marcas que no pertenecían a lo anglosajón, y le seguí un poco la pista, y bueno, y se fueron abriendo otros universos, ¿no? De significado. Sí, sorprendentemente, porque digo, lo que hay, digamos, en tu libro, lo que se descubre en tu libro, por lo menos para mí, digo, yo quizás estaba escrito antes, pero yo nunca lo había leído, es la idea de que Onetti, más allá de ese mundo hermético que tiene Onetti, un universo propio, realmente, cuando se dicen que escritores con un universo propio, no hay muchos que tengan un mundo propio, porque esto significa una especie de clima, de territorio, de personalidades, de costumbres, de ética. Todo eso está creado en el mundo Onetti, ¿no? Y ese mundo que es tan personal, leyendo tu libro, descubro que él lo que hacía muchas veces es fagocitar o hacer versiones o versionar temas de otros libros franceses. Sí, pero por ejemplo versionar hasta argumentos también, ¿no? Eso me sorprendió, digamos, no lo tenía tan claro, digamos. Sí había leído una sola vez a alguien que le planteó a Hugo Verani, creo que fue Mario Lebrero que le planteó, y bueno, yo lo hablé con Hugo, de que Onetti había como fagocitado un cuento de Faulkner y lo había, digamos, canibalizado en el sentido de que el esqueleto del argumento lo puso después a dioses. Y Hugo Verani me decía que, bueno, más o menos, no está muy claro. En tu libro aparece que claramente, digo, no hay muchos argumentos o los títulos están dialogando. Sí. Y a veces sorprende, sobre todo a mí me empezó a sorprender cuando encontraba fuentes o alimentos, ¿no? Para seguir con la metáfora de la fagocitación, cuando encontraba fuentes tan inesperadas como Víctor Hugo y Nuestra Señora de París, Notre Dame de París, o Balzac, por ejemplo. O Balzac, o Víctor Hugo, porque que son fuentes que uno no hubiera esperado encontrar en Onetti para nada. Quasimodo, ¿no? Todo Quasimodo, el tema el personaje en Para una tumba sin nombre, ¿no? El personaje de la mujer con el chivo que mendiga, que hace mendicidad en Plaza Constitución y que en algún sentido y que es comparable, en alguna medida comparable a Esmeralda y Yalí, ¿no? Su cabrita, que también hace bueno, yo desconocía, digamos, conocía lo de la historia
digamos, versionadas por las películas, ¿no? Sí, La que conocemos sí, todos, sí, ¿no? De sí, Quasimodo, sí, en fin, toda esa historia. sí. Pero no sabía que la protagonista andaba con un chivo, ¿no? Claro. Es decir, pero en la ciudad, con una mujer joven, con un chivo, haciendo mendicidad, y uno la ve para una tumba sin nombre, Sí. que es exactamente lo que hace esta Sí. con un chivo, digamos, ¿no? Sí. Una con un cabrito, otra con un chivo. Sí. Que hay todo un análisis de Josefina Lund, vuelvo a analizar Sí, en cuanto sí. a la palabra chivo, incluso hasta pasar un chivo, en fin, A la entonces, figura del chivo, toda esa ¿no? historia, ¿no? Sí, la figura dionisíaca del chivo. Y sobre todo que hay una curiosidad en la novela de Nuestra Señora de París, hay una curiosidad que es que el poeta que aparece en la novela, Pierre Gringoire, que es un enamorado de Esmeralda, pero que sobre todo es sensible a los encantos de la cabrita de Chalí. Y en esta novela de Víctor Hugo, al fin de la historia, Sí. este poeta se decide por salvar a la cabrita, no se salva a Esmeralda, ni él no hace demasiado por salvar a Esmeralda, este personaje, y se salva a la cabrita, lo que de alguna manera uno puede entender que tiene una continuidad en Para una tumba sin nombre, cuando el personaje Sí. de Malavia, ¿no? Jorge Sí, Malavia, que tiene ciertas ínfulas, tiene ciertos deseos de ser Sí, poeta, sí, ¿no? sí, sí. Y aparece con el Queredol, una vez que muere la mujer, aparece con el chivo, con el sí, chivo, le queda ¿no? en el cuarto. Está encargado del chivo y del entierro del chivo, y él trae al chivo a Santa María, lo trae herido, tiene que y después el chivo muere y tiene que ocuparse del entierro del Claro, chivo. esto, digamos, uno lo leía y digo, estaba dentro del universo onetiano, parecía, porque él va, sobre todo Para una tumba sin nombre, que a mí es una novela que me gustó mucho, la he leído varias veces, donde se habla básicamente del contar qué estoy contando, y prácticamente no se sabe qué fue lo que ocurrió, al extremo que al final no se sabe si había o no había un chivo, por ejemplo, no se sabe, ¿no? Y el chivo en el sentido de falsedad o pasar un chivo, ¿no? Y una de las cosas que cumplía esa función del chivo era precisamente darle verosimilitud al relato de la muchacha que se prostituía, digamos. O sea, nadie podía creer lo que hacía ella, pedía mendicidad porque decía, recién vine de la provincia, estoy sin una plata, no sé qué, entonces pedía plata y después se prostituía eventualmente. Y al final termina de una forma envolvente, extraordinaria, Onetti, diciendo que no sabemos si había chica, si había chivo, si no sé qué, ¿no? Si no solo estamos contando lo que queremos contar. Ahora, eso que casi que destruye la narratividad, ¿no? O sea, la lleva casi a grado cero, digamos, no hay un argumento, no hay un desenlace prácticamente. Es muy llamativo de que hayas encontrado puentes con una novela que es muy del siglo XIX, ¿no? Donde hay planteo, nudo, desenlace y todo avanza hacia el final, ¿no? Sí, yo no sé si no matizaría eso que tú decís de que destruye la narración o la narratividad, la problematiza, ¿no? Claro. Muestra todo el problema, Todas los las problemas que plantea narrar algo, o sobre todo narrar algo, es decir, ejercer esa potestad del narrador que es hablo porque sé, ¿no? Claro, el narrador es el que dice yo sé. Te voy a contar porque sé. Te voy a contar la historia porque la conozco. Sobre todo la arbitrariedad de decir que esto pasó al final de cuentas porque sí. Claro. O sea, por más que te den argumento y hay un chivo, no sé qué, no sé cuánto, en realidad, en el fondo de todo, las cosas pasan porque sí, porque quiere el narrador, prácticamente. Pasan porque hay una decisión, no pasan... la narración no es el registro de algo que pasó, sino que es el registro de las decisiones que va tomando el narrador. Entonces lo que queda a la vista, una narración más tradicional, lo que hace es esconder que el narrador va tomando decisiones en cada caso, sino lo que procura una narración más clásica o más del 19 es producir la ilusión, producir la ilusión de que está hablando de algo que es independiente de la escritura. Claro. Que la escritura es nada más que el registro de algo que está por fuera de ella, mientras que lo que hace Onetti es estar mostrando todo el tiempo que el texto que uno está leyendo es el resultado de las dudas, las dudas del narrador como narrador, ¿no? Agarro para acá o agarro para allá. Bueno, Onetti llega eso lo había hecho Diderot, ¿no? Jacques Le Fataliste.
En Jacques Le Fataliste está ahí a la vista la cocina de la narración, Sí, ¿no? sí, El sí, narrador sí, sí. dice, bueno, ¿y ahora qué les voy a decir? ¿Que agarré para acá o que agarré para Claro, allá? Está en claro, el Quijote claro. también, ¿no? Y está también en como es, digo, de otra forma, en la de Cándido, ¿no? De Voltaire, en el sentido de También. que la verosimilitud, digamos, ¿no? Que lo que estamos hablando, o sea, la narración hipnotiza Sí. porque está dando causas Claro, narrativas, claro, textuales, claro. para que pase esto y pase por Exactamente, otro. está Ahora, mostrando, sí, Voltaire en Cándido lo que hace es te da 18 causas Claro, distintas para claro. que pasen 25 cosas que al final Claro, no tienen nada que claro, ver una con otra, claro. ¿no? O sea, está llevando a un extremo paródico. Sí. Ahora, vos, bueno, obviamente en estos puentes entre Onetti y la cultura francesa, que hablas en un momento, creo que, no sé por qué hablas de Louis Jouvet, o a mí me quedó la idea, porque cuando leí la biografía de Carlos María Domínguez, desde la primera y ahora en la segunda, también se lo he comentado, nosotros tenemos la visión de Onetti como, bueno, el escritor, ¿no? Uruguayo, ¿no? Posicionado, presentándose al mundo como el escritor, Sí. ¿no? El bohemio, el Sí. hombre que crea. Y hay un testimonio en esa biografía que dice, no, ese Onetti, dice, yo lo conocí en Buenos Aires, que es Fabi, y dice, él dice, caminaba y hablaba y imitaba a Louis Jouvet. Claro. ¿No? Y tiene que ver que esos escritores jóvenes, o no tan jóvenes, tenían sus ídolos en Francia. Digo, Idea Vilariño se vestía como una existencialista Sí, sí, francesa, sí. ¿no? Sí. Con esa campera, no, campera no es, Sí, la gabardina. la gabardina ¿no? negra gabardina, y la boina negra, en sí. fin, como si tuviera como el personaje que encuentra el posible Baldi, ¿no? Con su gabardina. Claro. El posible Baldi que encuentra a la mujer en la Sí, plaza sí, atravesando sí, y va sí. con una gabardina, ese personaje femenino es personaje de Que son de las nove- calles de de París, de las digamos, películas, claro. ocurrían en Buenos Aires, pero Claro. digo, ellos los Claro. estaban sacando de las películas. Sí, de las películas que llegaban al cine negro, ¿no? Claro, Europeo, exacto. particularmente francés. Sí, Jean Gabin y Sí, todo eso, ¿no? El muelle de las brumas. Simón Signoret, claro. ¿no? Simón Signoret, no, la otra, Michel Simon, no. No, bueno, Sí, ahora se nos ahora se me escapó el se nombre. nos tildó el La nombre. de- Jean Moreau. Sí, pero esa es posterior, ¿no? Jean Moreau. Anterior. Ujú. Bueno, ahora no me va a salir No Michel importa. Simon. Bueno, la cuestión es que yo pensé también que cuando Supervielle vino acá, y ahora te cambio de tema, pero creo que tiene algo que ver, debe haber impresionado a muchos en Montevideo, ¿no? Porque era un hombre que venía de Francia y un hombre que ya era exitoso en Francia. Por ejemplo, me enteré, cosa que no sabía, que él escribía teatro y ha actuado Louis Jouvet en varias de sus obras de teatro, ¿no? Entonces me imagino lo que debe haber sido para Onetti, por lo menos verlo aquí caminando por 18, Sí, ¿no? sí. Más allá de que quizás por su timidez o esa osquedad que tiene, no sé si hubo grandes relaciones entre los dos. No me constan. En la biografía no sale, pero digo, vos viste lo que es Montevideo y lo que es el centro y lo que es el centro intelectual de los años 40, sí, ¿no? se deben de haber cruzado. No eran muchos tampoco. Y sin embargo, en tu libro, Alma, vos lo que haces es vincular textos de Onetti con Supervielle, ¿no? Lo de la ahogada del Sena. Sí. Ahí pienso que hay varias conexiones. Por un lado está la conexión con un texto anterior al de Supervielle, que es el texto de L'Inconnu, solamente la desconocida, que es esa historia de amor entre una mujer sorda y un joven, ¿no? Y ahí yo encuentro con el que se conoce justamente en la ópera, y ahí yo pienso que hay una relación entre el texto de Villiers de l'Isle-Adam y en primer lugar. Y después me parece que el cuento de Supervielle, La desconocida del Sena, también retoma, ¿no? Esa idea de historias de amor con mujeres que se ahora, y bueno, y ahí está el cuento, y ahí está el texto de Onetti que no nombramos, ¿no? El texto, el vínculo es con La cara de la desgracia, ¿no? Con La cara de la desgracia, Claro. sí. La idea de enamorarse de alguna forma de una mujer en la cual no se habló, y en el caso de La cara de la desgracia porque era sorda, Claro, aparte, ¿no? claro. Pero no sabía, digamos, ¿no? El tema de verlo desde la distancia, ¿no? El tema de el objeto femenino, pero que ni habla ni escucha, ¿no? Sí.
o sea, es una proyección, digamos, del deseo masculino, Sí. ¿no? Y es mejor que no hable ni que no emita opinión. Sí, en el cuento, en el texto de Onetti es así. En el texto de Villiers de l'Isle-Adam hay un diálogo, pero es un diálogo bastante limitado porque la mujer, a pesar de que es sorda, puede hablar durante largo rato con su enamorado porque ella conoce el discurso y sabe qué cosas se dice en cada circunstancia. Entonces es como si hablara Como marcas, de memoria. sí, marcas del discurso. Habla sí. de memoria. Con un cassette, claro. ¿No? Habla con un cassette, no, con inteligencia, porque ella conoce en cada caso qué es lo que se va a decir. Entonces puede reponer el discurso ese. Los lugares comunes también. Los lugares comunes. Sí. Y justamente ella piensa que no van a poder tener una historia de amor más allá de ese momento, porque va a llegar un momento en que ella no va a poder anticipar ni imaginar. Entonces él se va a dar cuenta de la sordera de ella, porque entre tanto él no se da cuenta de la sordera. Sí, bueno, estamos ¿no? hablando Nunca se dan cuenta, claro, los hombres exacto. no se dan cuenta Hombres, de la sordera. Poetas sensibles, muy sensibles, Sí. muy con un mundo interior muy grande, entonces que están fascinados por mujeres y que no se dan cuenta que son sordas las mujeres. Exactamente, por ejemplo, ¿no? sí, sí. En el caso Y en de- el cuento de Supervielle, los no es una ahogada. personajes que son todos, que es una ahogada, son todos ahogados, es un mundo subacuático y las comunicaciones son a través de fosforescencias, ¿no? Los personajes tampoco se hablan, sino que tienen algún tipo de vínculo a través de fosforescencias, y también hay una historia de amor. Sí. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la profesora Alma Bolón, autora de Onetti Francés, Estudios de Lengua, Literatura y Civilización Francesa en Onetti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gente, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la profesora Alma Bolón sobre este título, Onetti en francés. Es un libro editado por la Universidad de la República y en su colección, digamos, Biblioteca Plural, ¿no? Son proyectos que van de alguna forma generando, son proyectos que se hacen libros para que la gente los conozca o a nivel académico se conozcan. Alma, un poco una de las influencias que no mencionaste al principio, y estoy pensando porque lo que se conocía de Onetti no era solo anglosajón, él siempre decía dos autores. Lo que igual se le pegó más con Faulkner, porque él dijo mi vida es un largo plagio a Faulkner, cosa que él canibaliza mucho, saca mucho a Faulkner, pero mencionó varias veces a Céline. Sí, sí. Varias veces, o sea, decía Faulkner y Céline, ¿no? Sí. Céline, que vos estuviste acá por La Máquina de Pensar hablando de Céline, es un autor súper incómodo para todo el mundo, porque es un autor que quiso, digamos, de alguna forma literariamente darle vida a la literatura francesa, que estaba como acuartonada, no tratar de romper y poner ese coloquialismo, esa cuestión de la calle, pero por otro lado, en su vida pública, civil, terminó adhiriendo a los nazis, ¿no? Era colaboracionista. Sin embargo, Onetti siempre lo tuvo como casi como un hermano, ¿no? Como un padre, ¿no? Y vos hablás muy bien de las necrológicas que escribió, ¿no? Y que están en Requiem por Faulkner, aquel librito que está muy bueno, ese libro de artículos. Pero decís también que hay también parentescos con Céline a nivel literario, cosas que, digo, no sorprenden, pero trazás puentes muy fuertes. Sí, yo no sé si Céline fue colaboracionista o estuvo en otro lugar que es quizás no tan horrible, no sé si es mejor que el colaboracionismo ese otro lugar, pero no sé si colaboró activamente. De lo que no hay duda es de que escribió panfletos antisemitas, de eso no hay duda. Pero y también es verdad, creo yo, que Onetti, además de declarar con mucha frecuencia su admiración por Céline, ¿no? Y de haber escrito ese obituario extraordinario, ¿no? Para Céline, para Destouches, mejor dicho, para Destouches, para Céline, que es un texto extraordinario que Ruffinelli recogió en Requiem por Faulkner y que después salió recogido también por Pablo Roca en las obras completas, en el tercer tomo, ¿no? Sí. Es un texto extraordinario. Aparte de esos homenajes explícitos, ¿no?
de Onetti a Faulkner, yo creo que también hay elementos en la escritura, como decías vos, por ejemplo, el tratamiento de la noche, ¿no? Eso también me parece que es bastante llamativo, como Céline en su escritura hace que la noche no solo sea un periodo de tiempo, un momento del día, sino que sea un lugar, ¿no? En el propio título, Viaje al fin de la noche, ese fin de la noche lo está convirtiendo más que en un momento, en un espacio, ¿no? En un lugar al cual se accede, que se recorre, y me parece que en muchas oportunidades Onetti hace algo semejante con la noche, ¿no? Lo convierte en un lugar, no es solo un tiempo por el cual se transcurre, sino que es un espacio, ¿no? Y sí. No, digo, entre otras cosas, sí, entre ¿no? otras cosas, digo, está la cuestión de la noche, está cierto uso. Y planteas que los dos son lectores de Rabelais, cosa que es Los sorprendente, no sé si los dos son lo que tienen los dos, lo que comparten los dos de manera muy fuerte, creo que es una preocupación por la pureza, y junto con la pureza la inmundicia, claro, ¿no? Sí, porque sí, como que estamos viviendo en un mundo inmundo, digamos, de inmundicia, claro, el tenebroso, y la noche tenebroso, y cada tanto hay pureza que es efímera, siempre es efímera. Entonces, tanto en Céline como en Onetti hay una preocupación, que es la preocupación, creo yo, del moralista, ¿no? Es propio de moralistas estar tan preocupado por la inmundicia y por la pureza, la su virginidad, contracara, claro, y eso es Céline empezó su carrera profesional como médico higienista, ¿no? Estuvo ocupado, su tesis doctoral fue sobre Semmelweis, que es el médico que se preocupa por la muerte de las parturientas y que la resuelve a través con el lavado de las manos, ¿no? Con higiene. Que se reían de él y toda esa historia, ¿no? Porque no creían en eso. Entonces hay una y hay una preocupación en ambos autores por la dimensión moral, ¿no? Por la basofia y por la pureza. Perdón que te interrumpa, pero otra cosa que me gustaría que conversaras aquí, porque me parece un acierto y una crítica que vos le haces a Onetti, que es el tema del antiintelectualismo, ¿no? Y ahí hay una gran identificación también con Céline, ¿no? El tema de que una cosa es ser escritor y otra cosa es ser hombre de letras, ¿no? Ser un letrado. Hombre de letras, letrado es abominable, ¿no? Es el teórico o el escritor de domingo, ¿no? Y el escritor, digamos, de raza es aquel que, bueno, que escribe más allá de lo que va a ocurrir, digamos, ¿no? Y en el caso de Céline era evidente, ¿no? Porque siempre, que yo creo que no debe haber sido tan así, ¿no? Pero parece despreocupado por su carrera literaria y escribiendo contra todas las convenciones, rompiendo convenciones, ¿no? Entonces, Onetti admiraba eso, y vos le criticás en parte porque decís como que hay una cuestión romántica en eso. Eso es lo que yo entendí. No sé si romántica, me parece que hay algo doble, ¿no? Un poco consecuente, porque por un lado están las pullas de Onetti en contra de los hombres de letras, en contra de los gramáticos, en contra de los literatos, y por otro lado, no solo él es un literato nato, en el sentido de alguien nutrido de literatura y que produce literatura, sino que además es un purista en su escritura, porque yo que tuve la suerte de ir a leer los manuscritos de Onetti que están en la Biblioteca Nacional, uno ahí ve el grado de purismo de la escritura de Onetti, la preocupación no solo en que de entrada tiene una ortografía perfecta y que no solo tiene una atención hacia el detalle muy esmerada, es decir, que es y una sintaxis, de periodos largos desarrollados que no es fácil hacerla. Extremadamente compleja y al mismo tiempo que tiene siempre dominada, ¿no? Con una gran Pero vos lo pericia. criticás como diciendo como que... Y después, al mismo tiempo, él hace un discurso antigramático, antiliterato, como si él no lo fuera. Antiteórico, ¿no? Antiteórico. Creo que eso quizás tiene que ver más con nuestra historia, quiero decir, uruguaya, una historia en que las letras no ocupan un lugar
muy privilegiado, ¿no? En nuestra historia las letras más bien aparecen como casi que como un adorno, casi que como lo que se puede prescindir. Si te dijeran, bueno, a ver, ¿de qué se puede prescindir en la enseñanza? Y bueno, prescindimos de las letras, ¿no? Yo sé que tú no estamos de acuerdo, obvio que no estamos de acuerdo, pero es lo que de alguna manera, es lo que sucede. Fíjate que las personas hoy en día, si quieren, alguien que quiere conocer la sociedad uruguaya, ¿a dónde va a estudiar? Van a estudiar sociología, van a estudiar ciencias económicas. A nadie se le ocurre que para conocer la sociedad uruguaya o latinoamericana o el mundo tal cual está hoy y tal cual fue, a nadie se le ocurre que la literatura es una vía, es una fuente, una vía regia, ¿no? Para de conocer el mundo y en particular nuestro mundo. Entonces, esa idea de que la literatura, las letras son casi que un elemento del cual se puede prescindir, yo creo que también a Onetti le tiene que haber hecho mella esa idea, ¿no? Entonces es vivir la condición de hombre letrado, pero vivirla con cierta, como una contradicción, como un dolor, como una... Siempre entendí como que él planteaba que la literatura en Uruguay era casi de ruralista, de fin de semana, esa caricatura que traza él, porque en realidad no era la literatura uruguaya no era así, digamos, ¿no? Pero él la traza perfectamente diciendo que son escribanos que van el fin de semana hacen cosas de gaucho, o escritores de domingo, ¿no? Y él habla de la pasión, ¿no? De la intensidad, de jugársela toda, y bueno, vos decís en un momento como si eso se pudiera sacar de algún lado, digamos, ¿no? Como que no hay un lugar donde se saca eso, digamos, ¿no? Esa pasión, ¿no? Él es anteponer la pasión, o sea, lo incorrecto versus lo perfectamente acabado y académico, pero sin sangre, ¿no? Es esa, ¿no? La literatura cartonada versus, y en ese caso Celine viene de Perlas, porque Celine realmente parece un desprolijo, digamos. Parece. ¿no? Es como Roberto Art también, estaba haciendo lo mismo en los años 40. Claro, pero parece, es decir, es un efecto totalmente buscado y trabajado. Celine produce ese efecto de lengua oral, de oralidad, pero eso ya ha sido mostrado y demostrado 20.000 veces, que es el resultado de un trabajoso esfuerzo de corrección y de que en el fondo nadie habla como los personajes de Celine. Es una ilusión de que eso es oralidad, porque la gente no habla así. Bueno, lo mismo pasó, y pasaba en los años 40 con Felisberto, ¿no? O sea, muchos críticos decían, es un escritor bueno, pero de recursos limitados, o otros escritores, me acuerdo ahora de Rubén Cotelo, que escribió y que dijo que era muy bueno Felisberto, pero que necesitaba madurar, tenía que saber madurar el estilo. Y Felisberto hacía correcciones durante años los textos precisamente para mantener esa cuestión desprolija, digamos, y le sacaba todo lo que fuera, digamos, demasiado prolijo, no sé si sería la palabra, ¿no? Pero digamos demasiado perfecto, ¿no? Buscando esa cuestión buscando el efecto, ¿no? Buscar un efecto particular. Bueno, Roberto Art también se decía que durante mucho tiempo que no escribía bien, no escribía perfecto. O Kafka incluso, si me voy a... Pero el caso de Onetti es impresionantemente notorio su dominio de la ortografía y de la sintaxis más compleja, más escrita, más propia del estudio gramatical, ¿no? Sí, yo creo que también cuando hablaba de pasión iba al tema de la pulsión y lo políticamente incorrecto, porque Onetti sabe ser políticamente incorrecto y sea hasta ofensivo, si se quieren, algunas cosas, aunque una vez hablando con Dolly Onetti también me encontré que era un purista, un moralista interno. Totalmente. Porque me dijo que, no importa por qué me dijo, pero que a algunos escritores él los calificaba como pornógrafos. Por ejemplo, al escritor yankee Bukowski, y bueno, tiene artículos donde dice que es pornógrafo, digamos, ¿no? O sea, tampoco es aquello buscar lo sórdido por lo sórdido, ¿no? Para nada, un es muy pudoroso. Onetti es muy, muy pudoroso. Y ese costado moralista es muy curioso porque pero tiene partes muy sórdidas también, ¿no? Tiene un costado sórdido y muestra la idea de mostrar la inmundicia de la sociedad en sus personajes, ¿no? Sus personajes viven como anegados en esa circunstancia que son todas de bajo
que la llevan hacia abajo, digamos, muy de bajo nivel, digamos, ético a veces, ¿no? O sea, muchas veces logran vencer eso y ahí aparece la pureza, ¿no? Pero es muy frecuente, ¿no? Brausen y todo esto están siempre luchando. Pero está contado con un idioma que es un idioma de una elegancia, claro, ¿no? Con un español de una elegancia. Sí, no es el efecto de decir lindo. Claro, ¿no? En eso se separan, Claro. pero ambos comparten, creo yo, esa preocupación por lo moral, ¿no? Y su contraparte, es decir, por lo moral. Y tratar de romper la hipocresía social, ¿no? Sí. Ese es un combate contra la hipocresía. Bueno, en realidad la buena literatura yo creo que siempre va contra la hipocresía social y de las formas acartonadas y los lugares comunes. Claro. Alma Bolón, te tengo que decir muchas gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Onetti Francés, esto debe estar en algunas librerías, debe estar distribuido, claro, así que amigos, si les interesa saber los vínculos entre Onetti, que obviamente nos manejamos todos, y la literatura francesa y el mundo francés, aquí hay una buena forma para empezar. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchas gracias por la invitación. Amigos, se terminó La Máquina, espero que lo pasen muy, pero muy bien.